Momento, al comenzar la primera parte de nuestro sermón, yo quisiera que hiciéramos algo especial. A veces las ilustraciones, los predicadores lo hacen al final, a la mitad. Este día vamos a comenzar con la ilustración desde el principio. Muchos de ustedes tendrán un pequeño papelito como este, algunos lo encontrarán en el boletín y a otros se lo habrán dado nuestros servidores. Si usted no lo tiene, levante su manito. Mi hermana Sarita y su equipo van a correr raudamente y se lo van a dar. Es una tarjetita blanca, así chiquita como esta, pero es importante que usted la tenga para que usted se conecte con el mensaje de hoy, para que pueda entender un poquito más y hasta poderse autoevaluar usted. Los que están en las redes sociales, tú no tienes esto, pero busca cualquier pedacito de papel y tu lapicero. Ustedes el lapicero lo tienen allí delante de ustedes, ahí en su silla. Pueden tomar ese lapicero, si es que usted no tiene uno, allí en la cartera de la dama o en la wallet del varón. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo así. No le haga ninguna pregunta a nada, no le pregunte a su esposa, no le pregunte a su esposo, ni a su familiar que tiene a su lado, no. Usted tome ese lapicero y escriba, hay dos líneas, la 1 y la 2. Escriba lo que usted sepa, lo que venga ahora a su corazón y a su mente, qué atributos de Dios, 2 atributos de Dios, por lo menos uno, por lo menos. Pero yo le pido que escriba 2 atributos. Yo sé que usted me va a decir, uy, pastor, pero tiene muchos. Bueno, usted escriba 2 de los cuales usted tiene conocimiento. 2 atributos que usted reconoce de parte de Dios. 2 atributos. Y para aquellos que de repente están preguntando, bueno, ¿qué es un atributo? Bueno, usted esté atenta y atento a la palabra. Pero escriba, por favor. Los quiero ver a todos escribiendo 2 atributos, nada más, lo que venga en su mente. No le pregunte nada a nadie. Esto es importante, lo que está usted en conocimiento. 2 atributos que usted reconoce que su Dios poderoso, su Salvador, tiene. ¿Cómo vamos con la tarea? ¿Vamos bien? Algunos dicen que ya terminaron, otros están por la mitad, otros están comenzando. Los que están en las redes sociales, por favor, 2 atributos. Ponga ahí 1 y un atributo. Número 2 y otro atributo. Nada más. El atributo es una palabra prácticamente. No va a tener que escribir una frase. Con una palabra usted puede describir un atributo de Dios. ¿Ya lo hizo? Bueno, tome la tarjeta en su mano y haga esto. La dobla. Así, mire, como estoy haciendo yo. La dobla. Así, mire, que le quede en 4. ¿Sí? Así nomás, para evitar la tentación, y lo metemos, lo guardamos en el bolsillo. Guárdelo por ahí. ¿Sí? Usted guárdelo, no lo deje a la vista, guárdelo en el bolsillo, donde sea. ¿Está bien? Una vez que lo terminó, tranquilos, esto no es magia, nada por el estilo. Después vamos a ver qué dice el papelito. Tranquilos, nada extraño va a pasar, simplemente esto es una autoevaluación muy buena. Muy bien. ¿Quiénes no lo han hecho? ¿Quiénes no lo han hecho? ¿Todos lo han hecho? Bueno, muy bien. Amados, quisiera invitarles a manera de ilustración de que vayamos ahora al libro de Jeremías. Vamos a ir un momento a ese libro del profeta Jeremías, ese profeta que verdaderamente derramó lágrimas por su pueblo. En el capítulo 9, versículos 23 al 24, esto dice el Señor. Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24, y quiero recordarle que hoy seguimos con la serie de evidencias, pero hoy compartimos las evidencias de los atributos de Dios. Jeremías 9:23 dice, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero, dice el versículo 24, los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente
noten ustedes cómo habla Dios a través del profeta, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Noten ustedes, conocerme, entenderme, ¿sí? Y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Y termina diciendo allí, yo, el Señor, ¿qué dice su Biblia? He hablado, o yo, el Señor, he dicho. La Reina Valera, ya actualizada en el 2015, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor en la Reina Valera. Y mis amados, es interesante entonces cómo Dios a través de la pluma de Jeremías nos deja esta porción tan importante. Dios quiere, desea con todo su corazón que usted y yo le conozcamos. ¿Se ha dado cuenta usted? Pero también dice que le entendamos, conocer y entender a Dios. ¿Será que los cristianos de este tiempo conocen y entienden a Dios? Veamos lo que otro profeta dice al respecto. Un profeta tal vez no tan famoso, no tan conocido en el Antiguo Testamento, pero me refiero al profeta Oseas. Es uno de los profetas que solemos llamarle en la lista de los profetas menores, como algunos dicen, pero eso no quiere decir que tenga una palabra menor, no, simplemente porque tal vez estuvieron menos tiempo, porque tal vez estuvieron en un tiempo diferente. Pero dice entonces Oseas capítulo 6, versículo 3, si gusta buscarlo en su Biblia, Oseas 6:3 dice, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Interesante, como si se hubieran puesto de acuerdo en conocer al Señor. Ahora, imagínense ustedes que yo no les hubiera dicho que esto lo escribe Oseas y que esto fue escrito cientos de años atrás y solamente se los hubiera leído así nomás. Y la Escritura dice, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Esto es un mensaje que también lo podemos tomar para nosotros, mi amigo y mi amiga, de eso se trata. Persistir en conocer al Señor. ¿Cómo te encuentras en este tiempo de tu vida? ¿Te reconoces como un hombre o una mujer que está persistiendo en conocer al Señor? ¿Que está haciendo todo lo que sea necesario para conocerle más? Porque no podemos quedarnos con nuestras experiencias pasadas, no podemos quedarnos con el hecho de decir, ya soy miembro de una iglesia, tengo A o B cantidad de años en la iglesia. No, se trata de percibir. Note usted que no dice que que perciban en su conocimiento determinado grupo de cristianos o cristianos recién llegados a la iglesia. No dice eso. Esto es general para todos. Y el profeta agrega, segura como el alba será su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Interesante. Así que entonces, esta demanda profética viene acompañada de una promesa preciosa. Saben, a la hora de entrar en las evidencias de los atributos de Dios, ¿dónde podemos ir a encontrar las evidencias de un Dios que tiene atributos que no los tiene ningún otro Dios pagano? Pues amados, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a llevar a ver esos atributos de Dios en todas partes, pero es en la palabra de Dios. Por eso yo quisiera que hoy nos concentremos en uno de los atributos que yo
considero fundamentales y tan importantes, y es justamente el que nos animaba a conocer el último himno que acaban de cantar nuestro grupo de alabanza, porque el último himno hablaba de que Dios es santo, santo, santo. Y verdaderamente ese es un atributo especial. No se apresure a ir a escribirlo de papelito. Por eso no quiero que se tiente, déjelo allí. Pero un atributo muy importante es ese, que Dios es santo. La santidad de Dios habla de dos cosas importantes para los que les gusta tomar nota. Habla de su majestad y de su grandeza. De eso habla la santidad de Dios. Habla también de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni hay pecado. En Dios no hay defecto ni maldad, porque Dios es único. Dios es único. No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Y yo creo que si hay algún creyente escuchando podría decir amén. Esta es una de las razones de las que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. Quiero que podamos ver una evidencia muy importante que considero en cuanto a Dios en su atributo de santidad. Vamos a ir al primer libro que escribe Samuel, ¿sí? Este hombre ya convertido en un profeta muy importante para el pueblo de Israel, este hombre que fue verdaderamente una promesa para su madre Ana, en este día que celebramos el Día de las Madres. A veces me pregunto cuando Ana escucharía predicar a Samuel, ella estaría tan contenta de haber esperado el tiempo que tuvo que esperar y de haber consagrado su vida. Entonces Samuel escribe en su primer libro, capítulo 2 y versículo 2, y dice: nadie es santo, dice el profeta, nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él, dice el profeta. Sin embargo, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Porque tal vez si alguien escucha, o tal vez si usted tiene una conversación con un amigo, con una amiga, y le dice: mi Dios es santo, mi Dios es grande, mi Dios es majestuoso. Que ese amigo o amiga no se vaya a confundir diciéndole: bueno, entonces como tu Dios es muy santo, como tu Dios es tan grande, misericordioso y majestuoso, entonces será un Dios que está tan, pero tan lejos de nosotros, tan lejos de este mundo pecador que ni lo podemos ver. Usted y yo sabemos que no es así, porque el hecho de que Dios es santo, eso no lo separa de nosotros. No es de que Dios tiene como temor a contaminarse con su pecado y el mío, temor a contaminarse con nuestras mentiras, temor a contaminarse con todas las cosas que nosotros hacemos desagradables. No, todo lo contrario. A pesar de su santidad, de su majestad, es un Dios poderoso que se acerca a ti y a mí, que nos santifica, que nos perdona, que nos justifica a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, amigos y amigas, nunca Dios se aleja de nosotros por ser santo, sino todo lo contrario, porque Él es santo, nos busca, nos anhela, nos ama con amor eterno. Y amados, si usted prestó atención a la hora de la alabanza, hay varios atributos de Dios que florecieron en muchas de esas líneas, de esos cantos que nuestros hermanos nos compartieron. Amados míos, Él es inmutable. Él es inmutable, pero no quiere decir que es inalcanzable. Inmutable porque Él no cambia. Recordemos, Él nos ama a pesar de cómo somos. Ese es el asunto. Él es un Dios compasivo,
lleno de gracia y de amor que quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles de la vida. En los momentos más difíciles de tu vida, ese Dios Santo está dispuesto a acompañarte, a estar contigo, a abrazarte, a darte de su amor. No tiene miedo a contaminarse de ti. Ahora, ¿cómo debemos acercarnos a Él entonces? ¿Cómo podemos nosotros, criaturas humanas, acercarnos a un Dios que es santo y majestuoso y soberano e inmutable? ¿Cómo? Saben, mis amados, que se trata de una actitud, nada más. No se trata de tus ofrendas, no se trata de tu casa, no se trata de tu trabajo, no se trata de tu cuenta bancaria, no se trata de tus títulos académicos, se trata de una cosa muy importante para acercarte, mi amigo y mi amiga, a ese Dios soberano, majestuoso, eterno y por sobre todo ese Dios que nos ama. Se trata de la actitud, de eso se trata. Una actitud de humildad. Toda persona que sea capaz de bajarse de su propio caballo del orgullo, de tener esa actitud de humildad, va a poder acercarse a Dios. ¿Sabes? Necesitamos humillarnos, necesitamos un corazón contrito, compungido, reconociendo siempre que Él es santo y también nuestra inmensa necesidad de Él. No podemos acercarnos a este Dios santo diciéndole, mira Señor, hoy vengo aquí a orar, no tengo necesidad, pero lo hago por mi religión. No necesito nada de ti, pero aquí vengo a hablar contigo para que estés contento de que estoy pensando en ti. ¿Podremos acercarnos a hablar con Dios de esa manera? Definitivamente que no. ¿Escucharán los oídos de Dios palabras como esas? Es tan importante que lo hagamos con humildad, con una actitud de entrega, reconociendo que Él es santo y nosotros no. Pero fíjense en ustedes que me gustaría que veamos cómo estos atributos que comienzan a fluir, a emanar de cada una de las porciones bíblicas, se pone de acuerdo no solamente con lo que nos habla el profeta Samuel, sino también con otro profeta casi contemporáneo, pero en otros tiempos, Isaías, el capítulo 57 y el verso 15. Isaías, si usted gusta tomar nota o buscarlo allí en su Biblia, Isaías 57, si gusta, márquelo en su Biblia, el versículo 15. Isaías 57, 15, porque lo dice, vea usted cómo habla Isaías de Dios, el excelso y sublime. El excelso y sublime, así le habla. El que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Por eso me gustó mucho esta palabra de Isaías, porque se identifica con Samuel en hablar de que Él es santo. Y noten ustedes cómo Dios habla a través de los labios del profeta Isaías. En este mismo capítulo 57 y versículo 15, dice, yo habito en un lugar santo y sublime. Pero, noten ustedes, esa coma es importante en la lengua castellana, pero también con el contrito y humilde. Es decir, yo soy quien soy, lo vamos a ver más adelante eso, soy santo, soy sublime, pero el hecho de que sea santo y sublime no me aleja de ti, de tu vida, de tu momento que estás viviendo, de ti, mi amigo y mi amiga, que estás pasando tal vez un momento difícil en tu vida. El hecho de que Él sea sublime y excelso no lo aleja. Él entonces te busca, Él te anhela. Él también con el contrito y humilde de espíritu
¿Y sabes para qué? Mira la respuesta del profeta Isaías en ese capítulo 57, versículo 15. ¿Para qué? Para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Este Dios poderoso que nos demanda la Biblia le conozcamos y le entendamos, nos dice que Él es un Dios grande, que Él es un Dios santo, y sin embargo se acerca a ti y a mí. Y sin embargo entonces Él quiere alentar nuestros corazones, Él quiere reanimar tu espíritu. ¿Te das cuenta que si tú eres una persona que dices, me encuentro triste, estoy pasando por un momento depresivo, han llegado noticias a mi vida que me han puesto triste? Fíjate, este Dios santo lo que quiere hacer contigo, mi amigo y mi amiga, tú que te sientes triste, te sientes deprimida, este Dios santo quiere reanimar tu espíritu, el espíritu de los humildes. Por eso es tan importante que nos presentemos delante de Dios con humildad, reconociendo que Él es santo, con el espíritu de los humildes. Quiere reanimarte, pero quiere hacer algo más contigo, quiere alentar tu corazón. ¿Está quebrantado tu corazón? Tal vez por alguna mala noticia. ¿Está quebrantado tu corazón por alguna situación que estás pasando en tu familia o en tu matrimonio? La palabra de Dios dice que Él quiere alentar tu corazón quebrantado. Así que esa humildad debe aflorar delante de Dios. No escondas tu corazón quebrantado, como diciendo, bueno, voy a Dios, pero no quiero que vea que mi corazón está quebrantado. No quiero que Dios se dé cuenta de que la estoy pasando mal, de que estoy pasando por problemas. Es todo lo contrario. Porque ¿qué le podemos esconder a Dios? A un Dios santo, soberano, sublime, majestuoso, pero misericordioso, amoroso, que te ama, que te busca. Simplemente abre tus manos, porque Él ya vio tu corazón quebrantado. Amados, notemos entonces que me gustaría también invitarles a que vean más de estos atributos de Dios, estas evidencias de los atributos, pero que están en la palabra misma. Por eso cuando tú compartes algún atributo de Dios, es necesario que le cites la Escritura. Fíjense en ustedes que hay algunos atributos más. Hay uno muy importante de esos escritos de Moisés. Uno de ellos es el libro de Levítico. Tal vez aquellos que conocen dirán, ay, pastor, pero Levítico, pues es un libro ahí con muchas reglas y con tantas demandas. Bueno, es que hay que enseñar al pueblo a vivir. Hay que enseñar al pueblo a tener reglas de conducta, de ética. Nunca desprecies la enseñanza de Levítico, es muy importante. Pero me gusta lo que escribe entonces la pluma de Moisés, inspirado por Dios, o tal vez de los escribas de Moisés, aunque Moisés era el que dictaba la palabra. Dice, yo soy el Señor, su Dios. Notemos nosotros que eran tiempos donde Moisés tenía la demanda de Dios de hacer saber al pueblo de Israel quién era su Dios. Un pueblo que había estado siglos sin Dios, sin conocer a Dios. Ya no eran aquellos que vivieron en Egipto. ¿Cuántos de ellos sabían acerca de José, el gran hombre de fe? ¿Cuántos sabrían de Abraham y de Isaac? Muchos habían ya seguramente olvidado, habían pasado varias generaciones en Egipto. Por eso es que encontramos a Israel de esclavos. Y uno dice, pero ¿cómo si llegaron a aquellas tierras de Gozán y allí en Egipto y estaban muy bien? Bueno, pero los tiempos pasaron, los faraones cambiaron, el mismo pueblo cambió, dejó de adorar a Dios. Y entonces ahora vemos que este pueblo, que ahora ya está en otra época de su vida, ya han cruzado el Mar Rojo, ya están en el desierto y todo lo demás,
Moisés, inspirado por Dios, tiene que hacerles recordar y les dice: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se olviden que ellos venían de contaminarse de tanta cosa pagana que habían aprendido en medio de los egipcios. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó, y les tiene que recordar de dónde los sacó. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, donde sufrían, donde eran esclavos, para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Noten ustedes, este Dios que su atributo es la santidad, ¿qué es lo que quiere? Él es santo. No es que Él quiere ser santo, no, Él es santo. Y lo que quiere es que tú y yo seamos santos. De eso se trata, santos, apartados para Él. Una vez más necesito, al hablar de esto, referirme al profeta Isaías. Y en el capítulo 5, versículo 16, Isaías capítulo 5, versículo 16 dice: pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Así que entonces notamos que Dios se manifiesta, su santidad la demuestra y es recto. Y saben ustedes, en el siguiente capítulo, recién les leí Isaías 5:16, en el siguiente capítulo encuentro un testimonio poderoso de Isaías. Márquelo en su Biblia porque es un testimonio poderoso. Quisiera que usted haga un ejercicio tal vez esta semana. Al lado de esta porción, allí en su Biblia, márquela, Isaías capítulo 6, versos 1 al 3. Aquellos que pueden tomar esos pequeños papelitos que tienen como un poquito de pegamento, ¿verdad? Y lo pone así a su lado y haga un pequeño ejercicio esta semana. Y escriba usted de su puño y letra, como surja en su corazón y en su mente. No hacer una copia de lo que ahora vamos a leer de Isaías, sino para usted. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cuál es su testimonio poderoso o su testimonio de las virtudes de Dios? Tal vez en 2 o 3 palabras lo puede escribir, pero noten ustedes que Isaías capítulo 6 y versos 1 dice él que en el año de la muerte del rey Usías, y eso lo hace para ubicarnos en el tiempo, vi al Señor excelso y sublime. Noten ustedes, una visión preciosa de Dios, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro. Noten ustedes, y este es el himno, aunque yo sé que muchos lo conocen en Apocalipsis, pero este es el puente teológico o escritural, mejor dicho, entre Isaías y Apocalipsis, porque él dice, y decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la visión del profeta Isaías. ¿Usted se imagina el profeta Isaías en ese momento recibiendo esta visión de parte de Dios? Porque él dice que así lo vio. Vi al Señor excelso y sublime. ¿Cuál creen ustedes, amados míos, que sería el propósito de este Dios que es excelso, que es sublime, de este Dios eterno, de este Dios que es santo? ¿Cuál creen ustedes que sería el propósito de que el profeta viera algo así? Nos está anunciando algo muy importante. Y aunque mucho tiempo después de esto escrito por Isaías pasará, sin embargo, eso acontecerá. Porque está confirmado luego, y lo vamos a ver en el escrito, en la narrativa que hace Juan, cuando Juan es llevado a la presencia
de Dios. Y él también ve lo mismo. ¿No cree usted que Juan agarró un rollo de Isaías y lo copió? Dijo, ay, qué bonito, me gusta esto. No, Juan, cuando leamos, estaba en la presencia de Dios. Y la misma revelación ahora la recibe Juan. Pero antes de ir a esa revelación, de ir justamente a esta evidencia bíblica de los atributos de Dios, noten ustedes que el apóstol Pedro nos da una exhortación en su primera carta. Miren ustedes, Pedro, que tuvo sus problemas como cualquier persona cuando comienza a seguir a Dios. Seguramente a ti también te pasó, o te está pasando, tus primeros meses, tus primeros años, cuando comenzaste a caminar con Dios, cuando comenzaste a abrazar la palabra, a creerla de verdad, y sin embargo, tuviste algunos contratiempos. Los primeros contratiempos habrán sido familiares que no te creyeron o familiares que pensaron que te cambiaste de religión. Otros puede haber sido de ciertas amigas o amigos que se hayan burlado de ti. En fin, cada uno tuvo diferentes situaciones cuando comenzó a caminar con el Señor. Pedro tiene su experiencia también de cuando comenzó a caminar con el Señor. Tanto así que un día se consideró tan pecador que le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Como si Pedro pensara, sabes, tú eres tan santo, Señor, que hasta temo contagiarte. ¿Quién sabe lo que pensaría Pedro, no? Pero saben, es ese momento que yo considero es uno de los momentos más fuertes de la conversión de Pedro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Se humilló, quebrantó su corazón. Y ahí entonces el Señor lo llama, le confirma ya un llamado. Este Pedro, a esta hora que vamos a leer, ya es un enviado de Dios, o sea, un apóstol de Dios, y en su primera carta, teniendo conocimiento y experiencia propia de lo que le pasa a los nuevos creyentes, les envía una carta. Fíjense ustedes que cuando usted lee en el Nuevo Testamento esas cartas que usted las encuentra ahí, usted se preguntará a veces, pero ¿cuál es el sentido de que estas cartas aparezcan en el Nuevo Testamento? Porque son cartas justamente enviadas a nuestros hermanos y hermanas del primer siglo, que son tan necesarias para nosotros. Y fíjense ustedes en la primera carta, capítulo 1, versículo 15 y 16, les dice Pedro a esos creyentes, más bien, sean ustedes como santos. ¿Se dan cuenta ustedes? Encontramos a Jeremías hablando de esto, encontramos a Samuel, encontramos a Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo, encontramos a Oseas, vemos los escritos de Isaías y ahora encontramos en el primer siglo de la era cristiana a un apóstol como Pedro diciendo entonces que Él es santo. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Claro, Pedro obviamente está tomando esa palabra. Por eso dice, como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Mis amados, y ahí viene esa palabra porque en el libro de Apocalipsis, después de que Dios le revela a Juan el mensaje a las 7 iglesias, le permite mirar algo que se llama la adoración celestial. Todo hombre y toda mujer que le ha entregado su vida a Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida y todos entonces podrán participar de esto, podrán ver entonces justamente esa gloria de Dios, participar de la adoración celestial. Yo sé que muchos de ustedes tienen diferentes ministerios y los que me están escuchando, y son muy buenos y valiosísimos aquí en la tierra, aquí en medio de nuestra comunidad de fe, pero luego, en su presencia, amados míos,
solamente nos queda esto, la adoración celestial. No hay otra. No vas a necesitar hacer ninguna otra cosa. Y yo sé que ustedes todos tenemos aquí muchos dones y talentos, pero solo uno vamos a desarrollar así, la adoración celestial. ¿Sí? Así que entonces, Isaías ya había escrito eso, y una vez más, el atributo de la eternidad de Dios lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. Ustedes se habrán dado cuenta tal vez que he hecho como un poco de amalgama entre lo que es el atributo de la santidad y el atributo de la eternidad, ¿sí? Apocalipsis 4:8 escribe Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cada uno de ellos tenía, recuerde usted lo escrito por Isaías, tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, y ahí viene, Santo, Santo, dígalo conmigo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué estoy leyendo diferentes porciones bíblicas que están en diferentes épocas también, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ya en el último libro? Y que las 3 porciones, o sea, diferentes porciones pero diferentes épocas, se asocian en decir lo mismo, Santo, Santo, Santo. O sea, el atributo de Dios, de su santidad, manifestado, podríamos decir, en toda la Escritura. Por eso es una evidencia. Por eso el título, hablar de la evidencia de la santidad de Dios. Yo no sé si alguna vez habías pensado en esto. ¿Qué será el concepto que hoy tienen los cristianos y cristianas acerca de la santidad de Dios? Mis amados, quiero decirles que se conecta muy bien el segundo atributo. No abra su papelito, no hay problema si usted no lo escribió, lo va a poder hacer luego, pero considero que hay un segundo atributo muy importante. No hay una escala, no crean ustedes que hay número 1, número 2, número 3, no. Eso es a título personal, pero seguido al hecho de nuestro Dios, que por sobre todas las cosas es santo, creo que su atributo más importante también es que es un Dios eterno. La eternidad es un atributo soberano de Dios. Dios no tiene principio ni fin, de eso se trata. El ser humano, amados míos, está muy acostumbrado a que todo principia y todo termina. Todo comienza por acá y todo termina por allá. Así el ser humano muchas veces lo ve. Pero sin embargo, en el atributo de Dios no hay principio y fin. Él es eterno. Más allá de que alguien pueda luchar con entender esto, porque se necesita obviamente fe para creer en la eternidad de Dios. Aceptar que Dios es eterno. Muchas cosas han tenido que ser creadas y luego van a terminar. Todas las cosas. Pero Dios es eterno. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Muchas cosas pasarán, ¿verdad? Hasta la ciencia pasará. Pero Él es eterno. ¿Y qué es lo otro que no pasa? Su palabra. Su palabra. Este es un concepto difícil de entender para nosotros, los seres humanos, que contamos todo basado en el tiempo. Segundos, minutos, años, estaciones, pero Dios no está limitado por el tiempo. Es cierto que todo lo que existe en este universo fue creado, pero Dios no fue creado por nadie. Él existe desde la eternidad y Él existirá por toda la eternidad. Saben, amados míos, Moisés vivió una experiencia
que quedó registrada en la Biblia porque Moisés tenía que hablar de esto con el pueblo, y cuando Moisés le preguntó a Dios entonces por su nombre, porque claro, Dios lo enviaba a hablar con su pueblo, pero Moisés dijo, un momento, ¿qué voy a hacer cuando la gente del pueblo me diga, a ver Moisés, ¿y tú de qué Dios estás hablando? Porque recuerden que ellos estaban muy mal acostumbrados a un montón de dioses paganos. A ver, Moisés, nuestro querido líder que se ha levantado, ¿de qué Dios nos estarás hablando tú? Así que Moisés va y le dice a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿De parte de qué Dios voy a hablar? Y Dios entonces le contestó. Exactamente. Que el hermano Rubén lee mis apuntes. Yo soy el que soy. Eso es. No le dice, dile que el Dios de la lluvia, dile que el Dios de la montaña, dile que el Dios del río, del Dios del mar rojo está con ellos. No. Todos esos dioses existían por allá, pero yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones. Un nombre que proclama su eternidad. Así que su propio nombre, yo soy el que soy, habla de este atributo, de la eternidad de Dios. Entonces, Moisés le dijo a Dios, es interesante este diálogo, pero no seamos crueles con Moisés, por favor. Entendamos a Moisés, la situación que él está viviendo. Él ha sido encomendado a algo grande. Y no es que sea un hombre que no tenga fe, sino que hay esa situación de tensión que se da, que puede estar acompañado de dudas. Entonces le dice a Dios, supongamos, es un diálogo, que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, miren cómo Moisés está como anticipándose, está preparando ahí el escenario, dice, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios otra vez le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y añade algo, Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que Moisés tuvo que ir y pararse delante del pueblo y decirles, yo soy, me envió. Y aquellos, perdón, Moisés, ¿el Dios de qué? Yo soy. No, pero ¿cómo que yo soy? No estamos acostumbrados a eso, Moisés. A ver, ¿el Dios de qué? ¿Y de qué es Dios? Tu Dios, Moisés. Porque recordemos, Moisés tiene que hablarle a un pueblo que no era un pueblo creyente, amados míos. ¿Sí? Yo estoy hablándole aquí a un pueblo creyente en gran número. Moisés no. Imagínense ustedes. Yo soy, me ha enviado. Entonces, en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, Dios le dice, porque este Dios maravilloso le ayuda a Moisés. Le dice, Moisés, yo sé que te va a llevar trabajo. Yo sé porque tienes que hablar de mi nombre, tienes que hablarles de mis atributos a un grupo de personas que están acostumbrados a adorar dioses paganos. Y qué interesante, que Dios llama a ese pueblo de personas, los llama su pueblo, pero un pueblo que no le adoraba. Entendamos esto. Fue grande la misión de Moisés, amados. No podemos subestimar esto. Entonces Dios le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, noten ustedes, el Dios de Abraham, y ahí conecta esa parte histórica de ellos para que despierten. Espérense, Abraham, sí. Hay un Abraham allá atrás en nuestra etnia, en nuestro grupo.
Oh, el patriarca, está hablando del patriarca de la fe. Moisés tiene que volver, como cuando aquellas, ya no se hace hoy, ¿no? Aquellas abuelitas, ¿se acuerda cuando había una tela rasgada, rota y comenzaba otra vez a conectar los hilos? ¿Sí? Algunas de repente lo han hecho alguna vez y a conectar para poder entonces soldar o mejor dicho remendar esa tela. Y aquí está Moisés conectando otra vez el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Muchos sabrían de Jacob porque Jacob era el padre de José. José fue aquel hombre tan importante en Egipto. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. El atributo de la eternidad de Dios está presente desde aquellos días. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué tan importante es esto que aquellos creyentes necesitaban entonces conocer este atributo? Me quedan muy pocos minutos, amados míos, pero tengo algo más que he encontrado en la palabra de Dios acerca del atributo de la eternidad de Dios. Y tengo que hacer referencia a algo más que escribió Moisés, pero no está en esos 5 libros que llamamos el Pentateuco o en la Torá del pueblo de Israel. Quiero invitarles a un salmo. Por favor, abran sus Biblias. Esta es la última porción del día de hoy, el Salmo 90. Tal vez alguno se preguntará, no, pastor, espérese, usted está equivocado. ¿Cómo nos manda a leer un salmo y nos dice que es Moisés? Pues sí, Moisés también escribió un salmo y quedó en la escritura, Salmo 90. Salmo 90, versículo 2. Desde antes que nacieran los montes, escribe Moisés inspirado por el Espíritu, y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Pero noten que esto es un canto. El pueblo de Israel usaba su himnario, el salterio, que son los salmos, y cantaban el Salmo 90, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Así cantaban. Quiero compartirles tal vez la oración de un afligido que se convirtió en un salmo, y me refiero al Salmo 102, el versículo 2. Noten ustedes, es la oración de un afligido. No sabemos su autor, pero es un hombre afligido, alguien que está afligido. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Eso lo dice el escritor del Salmo 102:2, que tiene su corazón afligido y dice: tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Amados míos, cuando tú oras a Dios, ¿podrías hablar con Dios de esta manera? Y mencionar este atributo de Dios, aunque estás triste, aunque estás quebrantada, aunque has recibido una mala noticia, estás hablando con Dios y serías capaz de decirle: a pesar de mi tristeza, a pesar del momento que estoy viviendo, tú eres excelso, tú eres eterno, tú eres santo, tu nombre perdura por todas las generaciones. Hubo un momento en la historia de Israel que Dios trató con su pueblo y los preparó para lo que sería el cautiverio en Babilonia. El pueblo estaba desorientado y desconsolado por las profecías que ya Isaías le había compartido al rey Ezequías. Entonces el profeta en Isaías 40:28 les dice: ¿acaso no lo sabes? Imagínate entonces Dios hablando con el pueblo y diciendo: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Imagina que nos dijera Dios: creyentes de Nueva Esperanza en Simi Valley, ¿acaso no lo saben? ¿Acaso no se han enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable, profunda. No se cansa, no se fatiga. Tu pecado y el mío, tus errores y los míos no lo cansan a Dios. Nuestros fallos no nos cansan.
Amados míos, Juan, en el inicio de la escritura del libro de Revelaciones que cité hace un rato, es instruido en el atributo de eternidad de Dios y le dice a Dios, o mejor dicho, Dios mismo le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por otra parte, Pablo le escribió una carta a Timoteo, en 1 de Timoteo 1:7, y dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Noten ustedes cómo los atributos de Dios se los menciona primero. Al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Mis amados, mientras invito a que nuestro grupo de alabanza pueda venir aquí para alabar al Señor, pensemos en estos atributos que hoy estamos compartiendo, pero especialmente las evidencias de los atributos de Dios. Quiero despedirles tal vez con esta pregunta a los que están en las redes sociales aquí en casa. Conociendo hoy esta primera parte de estos atributos de Dios, ¿qué obstáculo tenemos para no hablar de estos atributos? Para no hablar de Dios. Tal vez usted me dirá, ¿será que mi compañero de trabajo me va a entender estas cosas? ¿Será que mi vecina, mi familiar, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, ese no es tu asunto? Eso es trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo tuyo? Abrir tu boca, hablar de estos atributos de Dios. Tú no reemplazas al Espíritu Santo, no te olvides de eso. Tú no eres el que redarguye a la gente, eso es trabajo del Espíritu Santo. Tú lo que haces es simplemente, durante un almuerzo, durante un café, durante una conversación esporádica, así, familiar y de amigos, hablar de los atributos de tu Dios, de por qué tú crees en Él después de esto que has escuchado. De eso se trata. ¿Por qué fue que Dios entonces mandó a Moisés a hablar así? ¿Por qué a Samuel, a Jeremías, a Isaías y luego los mismos apóstoles? Justamente para que no tengamos ningún temor. Yo soy. Ese es el Dios que está con nosotros, amén. Yo soy el que soy. Les invito a que nos pongamos de pie para adorar al Señor. Y quiero despedir a nuestros amigos y amigas allí en las redes sociales e invitarles a seguir adelante conectándose con esta serie de evidencias. Y les ruego que estén siempre listos a tomar nota, a prepararse, porque siempre esto nos ayuda a poder compartir con las personas. Cualquier persona que rodee tu vida, cualquier persona con quien te encuentres mañana. Ahora